Bueno, acabamos de dejar la ciudad de Orán, ahora nos dirigimos a la ciudad de Camiri, es una pequeña ciudad al sur de Bolivia. El recorrido que vamos a hacer en esta ciudad incluye el despliegue automatizado de una función lambda. En primer lugar, usando SDK, vamos a poner la función lambda que queremos crear en un bucket. Eso va a disparar un trigger que va a llamar a una función lambda que en forma programática va a crear la función. La segunda forma es usando CloudFormation. CloudFormation es un servicio de AWS donde uno escribe en un documento en formato YAML o JSON todos los recursos que yo quiero desplegar. Esto puede incluir S2, un rol, una tabla en DynamoDB. Todo eso está escrito en un documento YAML y CloudFormation despliega en forma automatizada lo que está escrito en ese documento. La ventaja de esto es que yo puedo dar de baja todos esos recursos, no lo tengo que hacer manualmente y después si quisiera volver a crearlos. La tercera forma es usando SAM. SAM es Serverless Application Model. También es un documento escrito en YAML, pero de forma simplificada permite desplegar servicios serverless. Esto incluye API Gateway, DynamoDB, Lambda y finalmente SAM, esta forma de documento simplificado, termina generando un documento en CloudFormation. Es decir, CloudFormation está en capacidad de leer un documento SAM. Por último, usando CDK, que es Cloud Development Kit. En este caso, la forma de despliegue es programática. Es decir, uno escribe un programa donde en ese programa, por ejemplo, en JavaScript sobre Node.js, a uno le permite generar, es decir, desplegar recursos, pero ahora de forma programática. Si bien CDK también termina en su fase final generando un documento de CloudFormation. Estas cuatro formas de despliegue que vamos a ver las vamos a separar para que el video no sea tan largo y por lo tanto vamos a tener siempre dentro de la ciudad de Camiri 4 videos donde en cada video está cada una de estas formas de despliegue automatizado. Vamos a comenzar con SDK. Pero antes de eso tenemos que ver un poco o revisar, ¿no?, los aspectos fundamentales de una función lambda. Lambda es una gran ciudad que ya vamos a recorrer, que ya vamos a visitar, pero las características principales para esta presentación son las siguientes. En primer lugar, Lambda es un servicio serverless. Esto no significa que no hay servidores, significa que yo no elijo mi servidor ni tengo acceso al servidor donde la función lambda corre. En segundo lugar, es stateless. Esto significa que la función lambda no recuerda, una vez que finaliza, no recuerda ningún estado. Si yo quisiera mantener un estado, ahí tengo que ver otro servicio, por ejemplo, DynamoDB. Una función lambda se puede escribir en muchos lenguajes, C# sobre .NET, Ruby, Go. Nosotros vamos a escribir nuestra función lambda en JavaScript sobre Node.js. El handler es el punto de acceso a la función lambda y la ventaja de JavaScript frente a Python, como mencionábamos en la ciudad de Orán, tiene la posibilidad de que la función sea síncrona o asíncrona. En Python tengo entendido que se puede hacer, pero también hay que importar una librería, digamos, se vuelve más complejo. En JavaScript eso ya está completamente naturalizado y la idea es, si uno escribe una función asíncrona, cuando se invoca esa función, yo no tengo que esperar el resultado. Lo que devuelve esa función es una promesa, se empieza a ejecutar y lo devuelve inmediatamente una promesa de cumplimiento. Esto lo que permite es que la función lambda se ejecute más rápido, es decir, todo lo que tiene que hacer la función lambda, porque permite la paralelización de mis funciones, siempre y cuando una función no dependa de la otra. El tiempo máximo de ejecución es 15 minutos, por lo tanto lambda no está pensado para, por ejemplo, correr un proceso batch, ¿no?, un proceso en lotes. Lambda está bien integrado con API Gateway. Piensen en una arquitectura de microservicios donde cada microservicio expone una REST API. AWS tiene un servicio que se llama API Gateway, que permite crear una REST API, una HTTP API, un WebSocket API.
Y decimos que está bien integrado por cuanto el API Gateway, al recibir el request, por ejemplo un HTTP request con método POST, el API Gateway puede pasar el requerimiento a la función lambda. Es decir, lo que llega del requerimiento del HTTP request invoca la función lambda con los datos que vengan en ese requerimiento. Tenemos también el tema de los permisos de ejecución. Una función lambda, por ejemplo, si tiene que leer un bucket de C3, tiene que tener un rol asociado que le permita a la función lambda leer el bucket de C3. Ahora bien, si la función lambda tiene permisos para leer el bucket de C3, pero yo no tengo permisos para leer ese bucket, pero tengo permisos para ejecutar la función lambda se ejecuta. Por último, tenemos el versionado. Cuando uno crea una función lambda, eso tiene un punto de acceso que apunta a la versión llamada latest. Esto es una versión mutable. Yo puedo crear la función, volverla a modificar y publicarla tantas veces yo quiera. Cuando yo versiono, por ejemplo, creo la versión 1, esa versión es inmutable. Eso significa que ya no se puede modificar. En ese caso tengo dos puntos de acceso. Un punto de acceso que apunta a la versión latest, que es la mutable, y otro punto de acceso que apunta a la versión 1. Por otro lado, es posible crear un alias, que también es un punto de acceso, pero el alias me permite apuntar, por ejemplo, a la versión 1. Si yo creo la versión 2, puedo cambiar el alias, o sea, sin cambiar, el punto de acceso sigue siendo el mismo, el nombre del alias, pero a lo mejor ahora apunta a la versión 2. Y el wait, que lo que permite es, supónganse que yo tengo la versión 1 estable en producción. Yo creo la versión inmutable, ¿no? La versión 1, latest es la mutable. Creo ahora la versión 2, que es la versión donde yo introduje algunos cambios y quiero probarla. Entonces lo que puedo hacer, el alias, decirle, el 80% del tráfico que llega al punto de acceso del alias, pasarlo a la versión 1, pero el 20% pasámelo a la versión 2. De esta forma yo puedo probar y ver si los cambios que he introducido en la nueva versión son correctos y si no, hacer el rollback. Bien, ahora vamos a ver el primer método de despliegue automatizado de la función lambda, que es SDK. Esto es lo que vamos a hacer. Queremos poner en un bucket de C3 un zip file, que es la función lambda que queremos desplegar. Eso va a generar un trigger a una función lambda que es la, digamos, la encargada de crear o actualizar la función que pusimos en el bucket a través de SDK. Cuando yo pongo el zip file en el bucket y se genera el trigger, a la función lambda le llegan una cantidad de parámetros dentro de los cuales lo que a nosotros nos interesa es el nombre del bucket y el key, es decir, el nombre del objeto que pusimos en el bucket. Ahora nosotros necesitamos más parámetros. Por ejemplo, decirle qué nombre va a tener esa función lambda, cuál es el rol, cuál es el handler. La forma de pasar esos otros parámetros es etiquetando o tagueando el archivo que nosotros ponemos en el bucket. Por otro lado, entendamos que la función lambda creada, es decir, la función lambda que finalmente termina acá, tiene un rol, que es el rol que le especificamos como parámetro, pero esta función lambda, que es la encargada de crear la función lambda, también tiene que tener un rol diferente, dentro del cual, bueno, puede ser el mismo, pero puede ser diferente, pero este rol de esta función lambda tiene que tener acceso no solo al bucket y al objeto del bucket S3, sino también acceso a todas las etiquetas de este objeto que pusimos en el bucket. Vamos ahora a ver el código. Esta es la función lambda que queremos desplegar, S3 list. Es una función lambda muy simple, lo único que hace es listar todos los buckets que yo tengo en mi cuenta. Fíjense que este es el punto de entrada, hago un console log, todos los logs que yo haga en mi función lambda van a parar a CloudWatch, genero un comando donde pido listar los buckets y envío el comando con un prefijo await. Await es un keyword que lo que le dice es, recuerden que esto es una función asíncrona, le dice, no, espera, no me devuelvas una promesa, espera a que la promesa se cumpla.
Y finalmente termina retornando una estructura JSON donde yo pongo acá versión 2.1 y la respuesta, que es, digamos, otra estructura JSON donde tengo un array con todos los buckets de mi cuenta. Esta otra es la función lambda que se encarga de generar esa función lambda. Fíjense que el punto de entrada, de vuelta, hacemos un console log. Yo acá estoy poniendo un CloudWatch para ver el evento, es decir, la estructura JSON del evento, y genero un comando, pero ahora para leer los tags, ¿no?, las etiquetas de ese objeto que yo puse en el bucket S3. A partir de ahí yo puedo tomar los valores de las etiquetas, que es acción, que por el momento puede ser create o update, el nombre de la función que yo quiero desplegar, el rol que va a tener y el handler. Después de eso hago un switch, dependiendo si es create o update, llamo a estas funciones que están acá más abajo, donde otra vez genero un comando con toda esta estructura JSON, el bucket y el key, es decir, el objeto del bucket. Eso fue generado por el trigger en el momento que el trigger de S3 llama a esta función lambda, y después el resto lo obtengo de las etiquetas. Fíjense que acá publish false está indicando que la función lambda que yo voy a desplegar es mutable, ¿no? O sea, es la versión latest, la que es mutable. Si yo pusiera publish through, generaría la primera versión de mi función lambda. Envío el comando, bueno, y lo mismo para update, ¿no? O sea, dependiendo qué valor tenga la etiqueta action que yo le haya dado. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a la función lambda que yo quiero desplegar. Lo primero que tengo que hacer es generar el zip, comprimirlo, generar el zip, y lo que sigue es, por línea de comando, poner este zip en el bucket. Fíjense que yo le estoy diciendo cuál es la región, cuál es el bucket, cuál es el key, es code/s3list.zip, cuál es el body y también las etiquetas. Action es igual a create. Fíjense que las etiquetas, el tagging, yo lo paso como si fuera una URL, ¿no? Action create, fname, que es el nombre de la función, va a ser Camiri get buckets, el rol, que ese rol ya está creado, y el handler, es decir, el punto de entrada a la función que voy a desplegar. Esto, cuando entre en el bucket, va a generar el trigger, va a invocar a la otra función lambda que se va a encargar de desplegar esta función lambda. Le damos enter y ya todo mágicamente ocurrió. Es decir, lo puso en el bucket generó el trigger llamó a la función lambda y la función lambda se encargó de crear esta función lambda. Entonces veamos, vamos al bucket, AWS Small Town, el objeto es code / el nombre. Si hacemos refresh acá debería aparecer el zip. Este es el objeto que pusimos en el bucket. Esto es lo que invoca a la función lambda, pero si venimos acá y vemos los tags que los pusimos por línea de comando, ahí aparecen el nombre, que es Camiri get buckets, es el nombre de la función a desplegar, el handler, el rol y la acción que es create. Vamos a crear la función. Si vamos a lambda, acá tenemos bueno, este Camiri SDK es la función lambda que es invocada por el bucket, que se encarga a su vez de crear la función lambda. Si hacemos refresh, aparece Camiri get bucket. Esta es la función lambda creada. Si vamos acá, fíjense que el punto de acceso es Camiri get bucket. Esta es la versión mutable. Si vemos el código, es el mismo código que vimos anteriormente
y es la función lambda que queríamos desplegar. Versión 1, send, y la respuesta de la estructura JSON. Si probamos, vamos a invocar, devuelve esto. Es una estructura JSON donde tiene un atributo que es versión, y después buckets es un array con todo lo que me devolvió el comando listar buckets, que son todos los buckets que yo tengo creados en mi cuenta. Bueno, volvemos acá al código de la función. Quiero mostrarles un par de cosas. Esta es la versión mutable, ¿sí? Con el punto de acceso, el ARN, que es AWS Resource Name, Camiri Get Buckets. Ahora, supongamos que nosotros querramos generar una versión. Vamos a versiones, no hay ninguna versión generada por el momento, y vamos a publicar una nueva versión. Vamos a decirle versión 1. La descripción, ¿no? O sea, el sistema después versiona en forma numérica de manera automática. Vamos a publicar, y ahora fíjense que el ARN, el punto de acceso, tenemos dos: el Camiri Get Buckets, que es la versión mutable, y el Camiri Get Buckets 2.1, que es el punto de acceso a la versión 1, que es inmutable. Si vemos acá, esta versión, digamos, no se puede modificar. Si volvemos a Camiri Get Buckets, tenemos la versión mutable, y lo que vamos a hacer ahora es modificar la función. Para lo cual, volvemos a Cloud9 y vamos a ponerle ahora versión 2 a esta función, y vamos a retornar la estructura JSON que diga versión 2. Grabamos y repetimos lo mismo, ¿no? Primero zipeamos, y ahora volvemos por línea de comando a poner este zip en el bucket, nada más que ahora la acción le decimos action update, ¿no? En este caso no hay que pasarle ni el rol ni el punto de acceso. El nombre de la función, Camiri Get Buckets, es la función que queremos modificar. Le damos enter y de vuelta lo mismo. Esto entró en el bucket, generó el trigger y la función debería estar modificada. Veamos entonces, función lambda, Camiri Get Buckets, la función mutable, que debería haber sido modificada. Vamos a código, y acá aparece versión 2, y retorna la versión 2. Si yo ahora publico, voy a versiones, tengo la versión 1, y publico una nueva versión, le pongo versión 2, aparece Camiri Get Buckets 2.2. Es decir, ahora tengo 3 puntos de acceso: a la versión mutable, que es Camiri Get Buckets, Camiri Get Buckets 2.1, que es la versión 1, y Camiri Get Buckets 2.2, que es la versión 2. Y lo que decíamos de poder generar un alias, vamos a alias, por el momento no hay ningún alias, vamos a crear un alias que lo voy a llamar, por ejemplo, prod, y este alias va a apuntar a la versión 1. Entonces, ahora tenemos la versión, el punto de acceso a la versión mutable, el punto de acceso a la versión 1, el punto de acceso a la versión 2, y ahora vamos a tener otro punto de acceso que es prod, que es el punto de acceso al alias, que en este caso este alias va a apuntar a la versión 1. Ahora, si yo quisiera, como mencionamos anteriormente, decirle, bueno, una parte hasta ahora la versión 1 tiene el 100% del peso, o sea, todo el tráfico que entra al alias va a la versión 1. Si yo le digo, quiero que el 80% vaya a la 1, pero el 20% vaya a la 2, le digo 20 acá y queda el weight, el porcentaje, 80 a la versión 1 y 20 a la versión 2. Si yo salvo, fíjense que ahora en Camiri Get Buckets 2.prod, y este prod está apuntando al alias. Y lo
último que quería mostrarles es, si voy a monitor, esto generó un grupo en CloudWatch. Si yo puedo ver en CloudWatch, recuerden que si vamos acá había un console log versión 2. Bueno, eso debería estar en CloudWatch. Vemos el log groups, AWS Lambda, Camiri, Get Buckets. Si vemos el stream, fíjense que en info tenemos versión 1. No tenemos versión 2 porque la versión 2 todavía no se ejecutó. Ahora, si nosotros empezáramos a ejecutar a partir del punto de acceso del alias, bueno, en algún momento el 80% va a seguir diciendo versión 1, y en algún momento cuando invoque a la versión 2 debería aparecer en el log. Bueno, hasta aquí. En el próximo video vamos a ver la segunda forma de despliegue automatizado, que es CloudFormation. Todo esto es la base. Recuerden que si uno trabaja solo es una cosa. Cuando uno trabaja en un equipo, en un proyecto donde hay seguramente varias personas trabajando en el mismo proyecto, hace falta organizar el trabajo, y ahí es donde entra a tallar lo que es GitHub, lo que es CodeCommit, CodeBuild, que lo vamos a ver más adelante. Esta base y lo que estamos viendo ahora es simplemente el despliegue automatizado, las diferentes formas de despliegue automatizado, en este caso de una función Lambda. Nos vemos en el próximo video.